Bueno, Cielo Linares, un poco trascendió el fin de semana cómo se está trabajando, cuál es la metodología que se intenta implementar para el regreso de las clases presenciales en esta modalidad mixta. Eh, es lo que trascendió, no es la idea, digamos, que los chicos puedan alternar, que vayan una semana, otra semana que hagan educación virtual, como fue durante todo el 2020. Sí, a ver, se trabaja y se está debatiendo en Consejo Federal de Educación y los equipos técnicos están trabajando con equipos nacionales en cómo va a ser la presencialidad de este ciclo lectivo 2021. Eh, Hay dos categorías. La presencialidad regular, como la conocemos desde siempre, es decir, todos los chicos y todos los docentes en el horario escolar, resguardando, sí, todas las pautas sanitarias, pero existen escuelas, establecimientos que van a poder realizarlo por la cantidad de matrícula, por la zona en la que están emplazados. Entonces, esa va a ser la regularidad, la presencialidad regular conocida. La otra presencialidad que se va a construir es la de alternancia, y acá estamos recién estableciendo algunos criterios y parámetros, pero que tienen relación con lo que ya el año pasado aprendimos por el tiempo transcurrido en la pandemia, que hace referencia a el cómo, el qué y el quiénes organizar en el tema de la enseñanza y del aprendizaje. Y entonces, respecto a eso, se están evaluando distintas formas de organizar los agrupamientos. Los chicos se agrupan por el grupo clase, es el niño o el adolescente que está inscrito en un grado o año específico. Ese es el grupo clase. Entonces, sobre la hipótesis de grupo clase se están pensando alternativas de organización, que todo esto va a ser concretizado formalmente en lo operativo en la semana del 20 de febrero, cuando se abran las escuelas. Bien. A ver, hasta el momento lo que se sabe, después, bueno, se definirá, pero digo, como bien decía usted, según lo que trascendió, se está trabajando en que los chicos vayan una semana, usted me corregirá si me equivoco, y la otra semana puedan dar paso a otro grupo y ellos se queden en su casa haciendo virtualidad. Sí, o no presencialidad, Está porque puede bien. ser analógico también, o sea, porque no todos los chicos tienen conectividad en las casas, entonces Bueno, puede y en el ser alguna tarea que queda para profundizar, escrita, o sea, digo, pueden llevar trabajos para hacer durante una semana, digamos, para presentarlo en la siguiente. claro, exacto. Porque mi pregunta un poco apuntaba a quién le va a dar la clase virtual a esos chicos si la maestra de grado va a estar dando clases presenciales permanentemente. Claro, a ver, hay una cuestión que tiene que ver con el grupo y el docente de referencia que hace que uno asocia la idea de la clase, ¿no? La clase es el docente con un grupo de estudiantes. Acá lo que nosotros partimos, que es lo que el año pasado se rompió con la pandemia, es la idea de la simultaneidad de la clase grupo docente. Entonces lo que decimos es, va a haber un tiempo de trabajo de los estudiantes con sus docentes y va a haber un tiempo de trabajo de los estudiantes sin la presencia física del docente, pero con tareas que ese docente asignó. Que no es que el docente va a estar atendiendo a la vez a otro grupo, puede estar atendiendo al mismo grupo a distancia, o sea, en lo no presencial. No es la palabra distancia, es lo no presencial. Entonces, las tareas, el qué de la enseñanza es lo que los docentes van a organizar de manera secuencial, porque uno puede presentar un tema, desarrollarlo en la presencialidad física, y en lo no presencial profundizar que los chicos puedan profundizar las actividades con algún material específico que tengan en la casa o que se lleven de la escuela. ¿Y los métodos de evaluación, Cielo, van a seguir siendo los mismos, los métodos de evaluación de los estudiantes? A ver, las estrategias de evaluación son variadas. Los docentes ya lo han probado este año cuando tuvieron que pensar en informes de rúbricas y no en calificaciones en la primera etapa. Lo que sí se está pensando, que está planteado como parte de posibles debates, es tener como evaluaciones parciales para llegar a la nota del bimestre o del trimestre. Es decir, es ir teniendo como un monitoreo más en el corto plazo, antes de llegar a cerrar la nota del bimestre o del trimestre.
pero en principio lo que nosotros estamos planificando ahora con los equipos para trabajar una vez que se abra la semana, se abran las escuelas, tiene que ver con lo que se denominamos priorización curricular, y todo lo que hace referencia a la organización de los contenidos por ciclo de año escolar, es decir, primer ciclo en primaria, segundo ciclo en secundaria, ciclo básico, ciclo básico y ciclo orientado en secundaria. La organización de los contenidos por ciclos priorizados y organizados en ejes que son transversales, es decir, que matemática se va a enseñar mucha matemática, pero como eje articulador de primer y de segundo año, porque esa es la idea también sobre la cual estuvimos trabajando todo este tiempo del receso, ¿no? La intensificación de la enseñanza, la revinculación y la intensificación. ¿Qué va a pasar con, digamos, porque el 2020 fue muy particular, digo, hay algunos chicos que la verdad es que lo han sorteado bastante bien, pero hay otros a los que le ha costado mucho, mucho, con esos conceptos que no se aprendieron? ¿Qué va a pasar durante el 2021? ¿Se va a reforzar eso? Sí, sí, exacto, gracias. Estuvimos trabajando con los centros de apoyo, desde enero venimos firmando acuerdos con todos los intendentes de la provincia, son espacios físicos no escolares, entonces van a ser instancias en donde en esta primera etapa va a haber facilitadores pedagógicos para motivar o entusiasmar a los chicos que vuelvan a la escuela, porque la escuela lo va a recibir, y desde el 1 de marzo, por eso el 20, cuando los docentes abran, se van a encontrar con varias cuestiones sobre las cuales trabajar y planificar de modo institucional. Cuando las escuelas abran, lo primero que se va a planificar son las instancias de revinculación e intensificación, que tienen que ver en cómo se vuelven a traer estos chicos que no han tenido ningún tipo de contacto con la escuela, y cómo recuperan trimestres o el año completo en algunas asignaturas o en todas, los chicos que tuvieron esta lentificación de trayectorias, como decimos nosotros, porque quedaron con libreta abierta en más de 2 espacios curriculares. Ahora, me imagino que el trabajo del docente debe ser titánico por estas horas, o lo que le espera del 2021. Digo, ¿significa más trabajo para ellos o significa una reorganización del trabajo del docente o un aprendizaje también? La pandemia nos obligó a los docentes, porque soy docente y me pasó desde la función, pero nos obligó a aprender un montón de cuestiones que tienen que ver con el uso de las tecnologías, que no lo teníamos como agenda. A ver, Misiones sí lo tiene como agenda de innovación, pero que para el docente de todos los días era parte de lo que iba aprendiendo. Ahora se volvió indiscutible. O sea, es imprescindible determinadas herramientas. Pero acá también hay un tema. Todo lo que se va planificando, hoy justo lo charlaba, por eso me parece importante aclarar, todo lo que se va planificando como cuestiones que hacen a corte curricular, a corte pedagógico, están puestas en diálogo constante con la mesa gremial, porque esto que vos me planteás de más tiempo de trabajo de los docentes, la mesa gremial nos plantea, la paritaria gremial. Una de las cuestiones que nos dijeron es, ojo con el tiempo que ustedes pretenden que se dedique un docente a estas tareas, porque puede ser que se le multiplique. Por eso no hay todavía, pero no porque no lo podamos definir, sino porque lo estamos trabajando, un modelo de alternancia de cómo organizar la tarea. Sí sabemos que la modalidad es combinada, tiempo presencial y tiempo no presencial. Sí sabemos que vamos por intensificación de la enseñanza, porque acá lo que hay es una revisión sobre los paradigmas epistemológicos de los docentes respecto a qué significa aprender matemática para un chico de este tiempo. Y sobre qué significa aprender, qué sentido tiene aprender matemática, es que uno vuelve sobre los contenidos prioritarios. Que no es enseñemos menos temas de matemática, es enseñemos mucha matemática, pero que le haga sentido a un chico. Entonces digo, esas definiciones que son de los docentes son acuerdos institucionales, porque no son de un docente solo pensando en la casa, y lo que nosotros estamos buscando es generar un reservorio de secuencias didácticas que les sirvan a los docentes de la provincia en cualquier lugar.
Entonces, estrategias de cómo enseñar tal tema o tal otro tema, y lo hicimos, porque Aulas Abiertas fue eso. Aulas Abiertas fue un ejemplo de propuestas didácticas para el trabajo con Aulas Abiertas de plataforma Guacurarí, digo, ¿no? Fueron propuestas didácticas de trabajo de determinados temas. Ahora lo que los vamos a poner es más en secuencia de didáctica en clave de intensificación de la enseñanza. Entonces, todo lo que vamos planteando a nivel de estrategias de cómo pensar esta alternancia, esto que vos nos planteás de que no se transforme en más tiempo o una sobreexigencia tarea para el docente, es lo que cuidamos. Y cuidamos mucho, porque si hay algo que pasó el año pasado con nuestros colegas, es que como tuvimos que pasar de la simultaneidad física a la virtualidad, y no era solo la virtualidad, era la no presencialidad, ese traslado a lo no presencial significó romper el modelo de la hipótesis de lo simultáneo, que es la hipótesis fundante del aula, de la escuela, y por lo tanto generó un montón de sobreexigencias que hasta que pudimos encontrar alternativas llegó noviembre. Porque esas sobreexigencias suponían, por ejemplo, un profesor que recibía por WhatsApp, imagínate 30 estudiantes por curso, y que recibe 2 fotos por cada estudiante del trabajo que realizaron. O sea, un docente tenía por curso 60 fotos que hablaban de un trabajo. Eso es, obviamente, que significa que existió una saturación. Si uno se agota, vos que sos comunicadora, sí, claro. después de leer 200 WhatsApp te pasa que uno se satura mentalmente. No, ni hablar. Imagínate un docente que recibe de un curso 60 fotos. Entonces digo, esas cuestiones, ¿qué nos interpelaron en la enseñanza? De que existen otras formas, de que metodologías activas es un concepto que se lo puede usar, que los medios, que estos dispositivos tecnológicos nos imponen volver a pensar el cómo de la enseñanza, y que lo simultáneo puede ser entendido como sincrónico o asincrónico. Entonces, en lo asincrónico también uno genera estrategias de aprendizaje. Entonces, hay muchos docentes que pasaron, porque estos son relatos de los mismos colegas, ¿no? Que pasaron de enviar por WhatsApp una tarea, que eran una lista de ejercicios de 50 ejercicios, a pasar a proponerles a los chicos un trabajo de indagación y búsqueda, y con eso no perdieron el tema los chicos, sino que hicieron de otro modo una actividad que les hizo sentido y que al docente le significó de alguna manera poder recuperar aprendizajes de sus estudiantes sin tener que estar mirando 500 fotos. Estas nuevas formas de enseñanza, y usted me corregirá si me equivoco, van a subsistir más allá de la pandemia. Digo, una vez que vuelva lo simultáneo que usted está haciendo mención, estas formas de enseñar y de aprender ya van a quedar dentro del aula, ¿verdad? Sí, totalmente. A ver, esto es una hipótesis, Julieta. Acá no hay una encuesta de intención todavía con los docentes, pero el docente, por la experiencia, porque vengo trabajando hace años con la formación continua de los docentes, y pasa que cuando los docentes se encuentran, por ejemplo, en el espacio colaborativo, de poder articular lo interdisciplinario, son los mismos docentes los que te dicen, no, pero este año nosotros vamos a hacerlo de manera interdisciplinaria este tema porque queremos trabajarlo así. O sea, ha pasado con instalar, por ejemplo, el tema de derechos humanos en las escuelas. Cuando uno lo hablaba en el 2012, 2011, era como, ¿qué quieren poner de derechos humanos en la escuela? Y hoy, vos cuando empezás las clases, te dicen los docentes, bueno, para el 24 de marzo vamos a tocar derechos humanos, historia, va a trabajar con ética, va a trabajar con biología, y siempre se está sumando un área más. Entonces digo, son procesos que en la escuela van generando estas dinámicas de innovación que con la ley de educación disruptiva no hicimos más que ponerlas en agenda. Bueno, ¿cuándo entonces va a estar más o menos definido la manera en la que los chicos van a ir volviendo a las escuelas? Esto lo van a comunicar, lo vamos a comunicar, creo que va a ser el gabinete, lo va a hacer después de la mesa paritaria. Nosotros estamos el miércoles en mesa paritaria, que se toca sueldo, pero se toca este tema también, o sea, no es únicamente sueldo lo que se debate
los gremios ya han presentado algunas propuestas por escrito, han presentado la demanda de resguardar el trabajo docente, o sea, hay cuestiones muy puntuales sobre las que estamos trabajando, y al COE, por supuesto, porque acá también todo el tema pedagógico está en base a trabajos que se hacen desde las prácticas de salud y de cuidado. Entonces, uno puede pensar mucha alternancia, mucha teoría, pero si el COE te dice, no, espera, el distanciamiento es 1,5 metros, porque el Consejo Federal está debatiendo si el distanciamiento es 1,5 metros o metro, o 80 centímetros, porque no todas las provincias piensan lo mismo respecto al distanciamiento entre sujetos. Entonces digo, una vez que el COE nos dé algunas pistas más, ya se va a estar comunicando formalmente, porque estos son protocolos pedagógicos que se van a trabajar desde ministerio en coordinación con otros ministerios. Ministerio de Gobierno, en el caso de las escuelas de contexto de encierro, y estábamos hablando, Ministerio de Salud con toda la parte sanitaria y epidemiológica, así que nosotros el 20 de febrero, cuando las escuelas abran, ya va a estar comunicado esto de manera, intentaremos que sea lo más claro y simple posible, porque lo que queremos es que los papás y las mamás y los adultos responsables de todos los chicos sepan que cuando abran las escuelas, los chicos pueden asistir a las escuelas, que se están generando todas las condiciones. Hoy estábamos hablando al mediodía con el ministro y el presidente de gobierno en tema del patio y el recreo. Estábamos hablando de ese tema. ¿Qué cuestiones son las que nos señalan respecto a los recreos? Porque tienen que ser escalonados, o sea, hay toda una cuestión sanitaria que se va a reconfigurar en la escuela. Entonces, nos estamos ocupando hasta de esos temas, digo.